Pues seguimos con la vuelta al mundo de France 24, este programa, ya saben, en el que les traemos las noticias de la jornada y el resumen de lo que aconteció durante toda la semana. Yo soy Rodrigo Sedano y les invito a que me acompañen en las próximas horas. Vamos a comenzar con los titulares. A 2 días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos se publican nuevas encuestas que reiteran el escenario impredecible en el que se enfrentan los candidatos empatados en varios bastiones. No en vano, Trump y Harris siguen haciendo esfuerzos por conquistar el voto. Y llueve sobre mojado en Valencia. Las autoridades meteorológicas emitieron alerta roja por lluvias en esta y otras regiones mediterráneas. Mientras siguen las tareas de limpieza y socorro, los afectados rechazaron la visita de los Reyes de España junto a la autoridad regional y al presidente Pedro Sánchez, que fue agredido. Y también en España, 54 personas migrantes han fallecido en medio del Atlántico cuando intentaban llegar a las Islas Canarias este domingo. Desde la madrugada del sábado, al menos 1.893 personas han sido rescatadas por las autoridades marítimas españolas. Pues este repaso informativo lo comenzamos en Estados Unidos con las noticias de la campaña de cara a esta cuenta regresiva ya para las elecciones del martes. En Pensilvania, Donald Trump recordó el ataque en su contra en los inicios de la contienda y resaltó que para dispararle ahora tendría que ser a través de los medios de comunicación. También criticó las encuestas publicadas este domingo en las que el magnate está empatado con Kamala Harris en varios estados péndulo. Por su parte, desde Michigan, Kamala Harris pidió a los votantes no caer en las versiones de su contrincante sobre un posible fraude electoral. Bueno, vamos a ir ya con camino a la Casa Blanca. Georgia es uno de los llamados estados péndulo, con diferencias tan mínimas que podrían inclinarse hacia cualquiera de los dos candidatos principales en la contienda. La diferencia allí en Georgia, de hecho, es tan pequeña que ocasionó desde cuestionamientos a la pulcritud del proceso por parte de Donald Trump hasta una decisión judicial sobre el recuento de votos. Eumar Esa está precisamente en Atlanta. Eumar, muy buenas noches. ¿Qué pasó en Georgia en las últimas elecciones y qué consecuencias trajo para estas de 2024? Muy buenas noches, Rodrigo. Lo que pasó es que la diferencia fue muy pequeña, apenas 0.2%, 0.2 puntos porcentuales entre Joe Biden en 2020 y Donald Trump. Y esto llevó a que se cuestionara si realmente había habido interferencia en el voto que se emitió acá en Atlanta, y hubo las mayorías republicanas de ambas cámaras intentaron promover una ley para obligar a un recuento manual, esto con la intención de dar mayor transparencia supuestamente a este proceso. 3 de los 5 miembros de la Junta Electoral que son afines al presidente Donald Trump estuvieron de acuerdo con este recuento manual de votos una vez que se hayan emitido, para convalidar lo que digan las papeletas en cada una de las máquinas electorales. El voto iba a ser electrónico, más el recuento iba a ser manual, pero sucede que el juez Robert Burnley, que es el mismo que preside el gran jurado que investigó las supuestas interferencias en el proceso electoral pasado, decidió que es demasiado tarde para introducir este tipo de cambios y obligó a que se retorne al recuento electrónico de los votos. No va a haber finalmente entonces voto manual aquí. Él dice que ya es demasiado tarde para activar un dispositivo que permita dar fiabilidad al voto manual y al recuento manual, y es por ello que se regresa al antiguo conteo o al conteo tradicional electrónico. Bueno, Omar, ¿cuál es, por tanto, la tendencia histórica de las preferencias en Georgia y qué están diciendo las encuestas en este momento? Porque veníamos anunciando que ha habido muchas en los últimos días.
Lo que sucede en Georgia es muy parecido a lo que pasa en el resto de los estados del sur, Rodrigo, porque hay una tendencia desde finales de los años 60, coincidiendo con esa lucha por los derechos civiles que se libró en todo el país, a que el voto, sucedió en Carolina del Norte, en Carolina del Sur, también aquí en Georgia, un voto que había sido tradicionalmente demócrata se volvió hacia el voto republicano, ello por todos esos temores que habían sido usados por los más conservadores, en el sentido de que iba a producirse una revolución que de alguna manera trastocara su modo de vida o su forma la forma de desarrollarse las actividades en estos estados. Desde 1968 se ha votado casi que sucesivamente por candidatos republicanos, salvo en el caso de Bill Clinton en el 92 y también en el caso de Joe Biden en 2020, pero ha sido un voto casi siempre hacia los republicanos, con estas únicas excepciones. En este momento, la mayoría de las encuestas dan un muy pequeño, una muy pequeña ventaja al presidente Donald Trump al expresidente Donald Trump sobre Kamala Harris. Bueno, Omar, pues quizás un elemento que podría declinar esa balanza es el peso tan importante que tiene en el Estado el voto africano. ¿Cómo se comporta históricamente este factor? A ver, la población afroamericana, la proporción de población afroamericana es la segunda mayor del país. Solamente Texas tiene mayor proporción de afroamericanos con respecto a la población total del estado. Son 3,5 millones. Acá en Atlanta es 48% de los habitantes. En Georgia en general es 31%. Y ese voto siempre ha sido tradicionalmente demócrata. Es en esta oportunidad también inclinado hacia Kamala Harris. Hay mucho de preocupación por el tema de los derechos reproductivos, por ejemplo, o la pérdida de cosas de derechos que se han conquistado en los últimos años por parte de la comunidad afroamericana, y hacia allá, por lo menos por lo que pudimos conversar hoy con algunas de las personas a las que pulsamos en este camino a la Casa Blanca, va la preocupación de la población afroamericana en este estado. Pues Omar Essa, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Te veremos también en la noche electoral allí en Georgia. Nosotros de momento nos vamos a Bolivia porque se mantienen los bloqueos de carreteras por parte de seguidores de Evo Morales y ya van 21 seguidos. En este contexto, el gobierno consiguió desbloquear vías en el centro del país este fin de semana y cuentan 92 policías heridos. Este domingo Evo Morales ha vuelto a recalcar que tiene derecho a ser candidato a presidente y acusó a Estados Unidos de estar detrás de su intento de asesinato. Entonces, para evitar que esto eche sangre, mejor instar rápidamente con la presencia de organismos o amigos, ¿no?, de la comunidad internacional del diálogo. Ahora el pueblo recuerda los 14 años, cómo han llegado las obras. Entonces, ahora no llega, entonces es el pedido automáticamente, no se eleva. Si ellos me dicen no, dejo feliz, me voy a mi Chaco. Vamos a hablar ahora de Moldavia, en donde la actual presidenta partidaria de un acercamiento hacia Europa, Maya Sandu, ha ganado las elecciones presidenciales de este domingo. Con casi el 100% de los votos escrutados, Sandu habría conseguido un 54,7% de los sufragios y tendrá un segundo mandato frente a una oposición más cercana a Rusia, que conseguiría el 45,3% de los apoyos en esta segunda vuelta. El voto de la diáspora ha sido clave para la victoria de Sandu. Y en España, los Reyes, el presidente del gobierno Pedro Sánchez y el líder autonómico valenciano Carlos Mazón fueron increpados al grito de asesinos en la zona cero de las inundaciones en Valencia. La cifra de muertos por las inundaciones se elevó a 214, mientras sigue habiendo decenas de desaparecidos y continúan los esfuerzos de rescate y reconstrucción. Esto coincide con alertas de nuevas tormentas en esta región y otros puntos del Mediterráneo. Fue el grito de la multitud en Paiporta, en la zona cero del desastre de Valencia. Estaba dirigido contra los Reyes, el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que tuvo que ser evacuado tras ser agredido. No nos vamos a desviar, pese a lo que pueda suceder con algunos
violentos absolutamente marginales. El conjunto de la ciudadanía valenciana y española lo que quiere es mirar hacia adelante, sacar adelante sus vidas con un enorme gesto de responsabilidad y solidaridad. Y eso es lo que vamos a hacer desde el Gobierno de España. Los residentes denuncian un retraso por parte de las autoridades en enviar el aviso de emergencia sobre las inundaciones del martes pasado, consideradas como la mayor catástrofe natural reciente en la Unión Europea. En Valencia pasan los días y el desastre sigue visible, tanto en daños materiales como humanos, pero también sigue siendo visible la solidaridad. Pese a la prohibición este domingo de la movilidad de personas en las zonas afectadas, los voluntarios desoyen y siguen yendo a pie a colaborar. A ver, lo primero es que si no fuera por la gente, aquí estarían todos muertos de hambre, porque lo único que se ha visto estos días es las personas que han tenido iniciativa de venir, y ahora cuando se han puesto, lo único que han hecho son trabas. El ejército ha movilizado más de 2.500 efectivos en la zona y el sábado se ordenó que lleguen otros 5.000 más. Tendrán que trabajar en medio de alertas meteorológicas de nuevas tormentas en la región. Nos quedamos en España porque un gran número de migrantes ha intentado llegar a las Islas Canarias durante este fin de semana. Este domingo en concreto han fallecido además 54 personas después del naufragio de una embarcación en medio del Atlántico. Desde la madrugada del sábado al menos 1.893 personas han sido rescatadas por las autoridades marítimas españolas, que han desplegado un amplio operativo con varios barcos y aviones. La crisis migratoria se exacerba en las Islas Canarias. Durante este fin de semana, más de 1.800 personas han intentado llegar a tierra desde diferentes puntos de África, a través de decenas de embarcaciones precarias. Salvamento Marítimo, una entidad gubernamental encargada de salvaguardar las aguas españolas, reporta que ha rescatado a varias pateras en medio del océano. Los controladores de nuestros centros en Las Palmas y Tenerife han coordinado el rescate o escolta de 15 cayucos o pateras. Por su parte, las autoridades reportan el hundimiento de una embarcación al sur de la isla de El Hierro, en donde varias decenas de personas murieron después de caer al mar. Otros 10 migrantes fueron rescatados con vida por un buque mercante que pasaba por la zona. Desde este sábado ha habido al menos 3 naufragios en las inmediaciones de las Islas Canarias, que dejan más de 50 fallecidos. El gobierno de la comunidad autónoma, a través de su presidente, ha lamentado lo sucedido y ha pedido ayuda para solventar la crisis. Vuelve a repetirse la tragedia en la ruta canaria y volvemos a tener que lamentar la pérdida de vidas humanas. No se trata de cifras, son hijos, hermanos, padres, madres. Se trata de familias rotas, de un drama humanitario que necesita respuestas. La ruta hacia las Islas Canarias es una de las vías con mayor crecimiento en el flujo de personas rescatadas en el último año. Según datos del gobierno, entre enero y el 15 de octubre, alrededor de 32.800 migrantes han sido identificados, un aumento del 39,7% con respecto al mismo periodo del año anterior. Y Benjamin Netanyahu visitó la frontera entre Israel y el Líbano y fue claro al admitir que su ejército permanecerá en el área, mientras los bombardeos en territorio libanés se han extendido a lo largo del territorio. Más que una visita, una declaración de intenciones. Benjamin Netanyahu se pasea por una frontera entre Israel y Líbano que amenaza con trasladar hacia el norte. Sus deseos son claros. Quiero ser claro, con o sin acuerdo, la clave para restablecer la paz y la seguridad en el norte, la clave para que nuestros residentes del norte regresen sanos y salvos a sus hogares, es, ante todo, hacer retroceder a Hezbollah más allá del río Litani. En segundo lugar, atacar a cualquier intento de rearme. En tercer lugar, responder con firmeza a cualquier medida adoptada contra nosotros. Y con el tercero, sugiere el propósito de permanecer en la zona. En pocas palabras, hacer cumplir y cortar el oleoducto de Hezbollah desde Irán a través de Siria. Estamos comprometidos con todo esto. Por ello, los bombardeos son severos. Bombas que durante el fin de semana cayeron desde Sidón hasta Beca, con una población civil damnificada. Esto es una zona residencial que no tiene conexión con la guerra, ni con los misiles, ni con nada parecido. Están apuntando a personas inocentes, mujeres, niños, personas que nada tienen que ver con esto. ¿Por qué abandonaríamos el barrio? Este es nuestro vecindario, nuestras familias, nuestra gente y nuestra área. ¿Por qué lo dejaríamos? ¿Por la agresión sionista? No abandonaremos nuestra tierra y nuestro país por esto.
Y por aferrarse a sus hogares, miles han perdido la vida, situación que en el lado israelí también se produce, aunque con menos virulencia debido a los cohetes de Hezbollah, mientras el poder militar de Tel Aviv sigue avanzando ante la atenta mirada de Benjamin Netanyahu. Bueno, pues nosotros cerramos aquí este informativo, pero yo les invito ya a que sigan viendo nuestro programa de reporteros, el programa de los grandes reportajes de France 24.